¿Alguna vez te has preguntado por qué las sandías Amish conservan su dulzura hasta 3 meses después de cosecharlas, mientras que otras variedades se echan a perder en apenas una semana? Sus antiguas prácticas de cultivo producen sandías con el doble de dulzura que las que normalmente encuentras en las tiendas. Y esto lo logran sin usar químicos ni tecnología moderna sofisticada. En esta charla te revelaré 25 técnicas agrícolas Amish distintas que vale la pena conocer. 1. La prueba de la cuchara. Los Amish han perfeccionado un sistema simple pero muy efectivo para escoger las mejores semillas de sandía, usando nada más que una cuchara de madera. Colocan las semillas en la cuchara y, observando cuáles pesan más, identifican las más prometedoras. Estas semillas más pesadas contienen más nutrientes y producen plantas jóvenes notablemente más fuertes. Lo que me parece fascinante es la conexión directa entre el peso de una semilla y el dulzor final de la fruta. Al hacer la prueba de la cuchara, los agricultores Amish ponen un puñadito de semillas secas en una cuchara de madera y le dan un golpecito. Las semillas más pesadas se quedan en el centro, mientras que las más ligeras se van hacia los lados. Con mucho cuidado, eligen solo las semillas del centro para sembrar. Repiten este proceso varias veces para asegurarse de que solo las mejores semillas lleguen a la tierra. La ciencia detrás de este método es muy lógica. Las semillas más pesadas guardan más energía en forma de almidones y proteínas. Estos recursos extra le dan a la planta joven un mejor arranque, desarrollando raíces más fuertes incluso antes de brotar. Las plantas resultantes son más vigorosas durante todo su crecimiento. Como solía decir mi tío, si le dedicas tanto tiempo a pesar semillas de sandía, tu familia acabará por internarte. Pero los resultados son innegables. Las sandías de semillas pesadas consistentemente muestran mayores lecturas Brix, o sea, más azúcar, y una mejor textura. Algunos agricultores Amish han llevado esta técnica más allá, usando cucharas de madera especiales con pequeñas hendiduras que clasifican mejor las semillas por peso. Como veremos en la siguiente sección, la selección adecuada de semillas es solo el primer paso en la estrategia Amish para cultivar sandías excepcionales. 2. Remojo en agua de arce. Una costumbre Amish particular es remojar las semillas de sandía en savia de arce diluida antes de sembrarlas. Esto no es solo tradición. Los azúcares naturales del agua de arce ofrecen una fuente de energía inmediata que acelera la germinación. Las semillas tratadas así brotan hasta 3 días más rápido que las remojadas en agua común. Para preparar esta solución, los agricultores Amish recogen savia de arce al principio de la primavera, la diluyen y la usan para este remojo suave, pero potente. Las semillas suelen sumergirse de 8 a 12 horas, permitiendo que absorban suficientes nutrientes sin riesgo de pudrirse. Los oligoelementos de la savia de arce, como el zinc, manganeso y calcio, fortalecen las plantas jóvenes y mejoran su resistencia a enfermedades comunes. Este método es especialmente efectivo con las semillas densas y de alta calidad seleccionadas con la prueba de la cuchara. La combinación de buena genética y germinación potenciada sienta una base impresionante para plantas saludables. Algunos jardineros Amish afirman que se puede ver la diferencia en el vigor de las plántulas a los pocos días de brotar. Descubrí que el sirope de arce comprado en tienda, diluido con agua, aproximadamente 1 cucharadita por litro, puede servir en un apuro, aunque nada supera al auténtico. Como dice el viejo refrán Amish, el granjero que sumerge sus semillas en agua de arce disfrutará de sandías antes de que su vecino vea siquiera las guías. Para quienes no tengan acceso a productos de arce, la miel puede ser una alternativa, aunque los minerales específicos de la savia de arce la hacen especialmente potente. Este sencillo remojo complementa perfectamente las meticulosas prácticas de selección de semillas que ya comentamos. 3. Semillas de 7 generaciones. Los agricultores Amish seleccionan sus semillas con una visión a muy largo plazo, eligiendo solo una sandía perfecta de cada cosecha específicamente para obtener semillas. Esta perspectiva de 7 generaciones
significa que siempre están pensando en mejorar sus plantas para sus descendientes. Curiosamente, la sandía elegida para semilla no siempre es la más dulce o la más grande, sino la que muestra características de crecimiento ideales, resistencia a enfermedades y un tiempo de maduración adecuado. El proceso de selección es sistemático y deliberado. Observan cada planta durante toda la temporada de crecimiento, anotando qué guías repelen naturalmente las plagas, cuáles dan fruto más temprano y cuáles mantienen el vigor incluso bajo estrés. Solo las sandías de estas plantas sobresalientes se consideran para guardar semillas. Al evaluar las posibles sandías para semilla, los agricultores Amish miran más allá del sabor. Inspeccionan el grosor de la cáscara, que influye en la capacidad de almacenamiento. La cantidad de semillas también es un factor. Menos semillas suelen indicar mejor genética, e incluso se considera el sonido que hace la sandía al golpearla, que sugiere una estructura interna perfecta. Una vez elegida, esta sandía especial se cosecha en su punto óptimo de madurez y se destina únicamente a la recolección de semillas. Las semillas se retiran con cuidado, se lavan para eliminar toda la pulpa, que puede albergar bacterias, y se secan muy bien sobre tela o papel. Luego se almacenan en recipientes transpirables, en lugares frescos y secos, a menudo pasándose de generación en generación, junto con registros detallados de su linaje y características de crecimiento. Como le gustaba decir a mi abuelo, estas no son solo semillas en este recipiente, representan la cena de tus bisnietos. Este paciente método de mejora de semillas da como resultado variedades de sandía perfectamente adaptadas a las condiciones locales de cultivo. La técnica de preparación de fosos de invierno, que veremos a continuación, complementa estas semillas cuidadosamente seleccionadas. Fosos de invierno. Cuando las hojas de otoño comienzan a caer, los agricultores Amish ya están pensando en las sandías del próximo año. Excavan fosos especiales de unos 60 centímetros de profundidad y 90 centímetros de ancho, en el lugar planeado para su sandial. No son simples agujeros, se convierten en una especie de olla de cocción lenta, natural para el suelo ideal. Llenan los fosos con una combinación cuidadosamente estratificada, hojas caídas en la base, luego restos de vegetales, una fina capa de estiércol y finalmente más hojas encima. Esta mezcla permanece intacta durante todo el invierno, mientras la naturaleza hace su trabajo. Los ciclos de congelación y descongelación descomponen estos materiales, creando un entorno rico en nutrientes que las raíces de la sandía agradecerán enormemente. Lo que hace tan potente este método es la descomposición gradual. Para la primavera, estos fosos se han convertido en lugares de cultivo perfectos, ya equipados con un drenaje y una nutrición óptimos. A diferencia de los fertilizantes comerciales, que proporcionan un rápido impulso de nutrientes, estos fosos de invierno liberan sus beneficios lentamente durante toda la temporada de crecimiento. Un agricultor Amish bromeó: «Plantamos en invierno para no sudar en verano». Hay algo de verdad en eso. Este trabajo preparatorio reduce considerablemente el esfuerzo necesario durante la ajetreada temporada de cultivo. Nunca creí en planificar con tanta antelación hasta que probé este método. Después de preparar los fosos de invierno, mis sandías crecieron vigorosamente, sin la fertilización de mitad de temporada que siempre me había resultado difícil. Las plantas también parecen más resistentes a la sequía y a las enfermedades. La clave es que, mientras la mayoría de los jardineros guardan sus herramientas para el invierno, los mejores cultivadores de sandías están cavando fosos y preparándose para la dulce cosecha del año siguiente. El único producto que nuestro canal respaldará es una publicación de Claude Davis, un preparacionista experimentado, que detalla 126 superalimentos y técnicas de conservación de períodos críticos como la Gran Depresión y tiempos de guerra. Información que no se encuentra fácilmente en otras fuentes. Nuestra elección de respaldar este libro se debe a la creencia de que representamos la última generación capaz de transmitir estos métodos y conocimientos
sobre superalimentos a nuestros hijos o sus hijos. Sería lamentable que este conocimiento sobre alimentos excepcionalmente nutritivos y estrategias de conservación centradas en la supervivencia desapareciera. Además, en su tienda hay disponible un libro sobre tratamientos herbales de Nicole. Para quienes nos ven por televisión, pueden buscar nuestro canal, Frugal Solutions, usando su teléfono móvil o tableta y encontrar los libros a través del enlace proporcionado en la descripción de nuestro canal o en la descripción de cualquier otro video. 5. Biocarbón especial. Los cultivadores de sandías Amish han utilizado un tipo particular de biocarbón durante generaciones, mucho antes de que se hiciera popular en los círculos de jardinería modernos. Su técnica transforma madera común en un mejorador de suelo diseñado específicamente para sandías. El proceso comienza con ramas de madera dura, típicamente roble o arce, que se queman lentamente en un fuego con poco oxígeno. Pero aquí es donde se pone interesante. Apagan el carbón caliente no con agua, sino con una mezcla particular de jugo de sandía y vinagre. Este paso poco convencional impregna el biocarbón con micronutrientes que las plantas de sandía necesitan especialmente. Una vez listo, este oro negro se rompe en fragmentos del tamaño de un guisante y se mezcla en el suelo varias semanas antes de plantar. Mientras el biocarbón reposa en la tierra, se convierte en un hábitat microscópico para bacterias y hongos beneficiosos que promueven el desarrollo de las plantas. Las estadísticas son convincentes. Este biocarbón puede permanecer activo en el suelo durante más de 100 años, mejorando la composición del suelo y la retención de agua con cada año que pasa. Un solo puñado de biocarbón bien preparado puede ofrecer un entorno vital para miles de millones de microorganismos ventajosos. Mi abuelo solía decir, un buen suelo es como un buen matrimonio. Requiere un compromiso de carbono, como comentó riendo un agricultor Amish, y comprometido de verdad lo está. Las investigaciones indican que el biocarbón puede retener hasta 6 veces su propio peso en agua, liberándola gradualmente durante las épocas secas. La adaptación más factible para los jardineros domésticos implica usar un bidón metálico para producir pequeñas cantidades de biocarbón. Simplemente perfora agujeros en la base, cárgalo con madera dura, enciéndelo desde arriba y deja que se queme lentamente. El carbón resultante, una vez apagado y triturado, hace maravillas en los bancales de sandías. A diferencia de los fertilizantes comerciales que se lavan con la lluvia, este biocarbón se convierte en una mejora duradera del suelo. Un regalo para tu jardín que sigue dando frutos durante generaciones. 6. Impulso de pescado y huevo. La clave para sandías excepcionalmente dulces podría estar nadando en el arroyo cercano o en tu refrigerador. Los agricultores Amish han perfeccionado un método de fertilización natural, usando restos de pescado y cáscaras de huevo que los cultivadores comerciales no pueden replicar fácilmente. Al preparar los montículos para las sandías, cavan una pequeña depresión de unos 20 centímetros de profundidad en el centro. En esta depresión va una curiosa mezcla, un pescado pequeño o cabezas de pescado, cáscaras de huevo trituradas y una pizca de harina de hueso. Esto se cubre luego con unos 10 centímetros de tierra antes de sembrar las semillas. A medida que estas sustancias se descomponen, liberan constantemente calcio, fósforo y nitrógeno, precisamente lo que las plantas de sandía necesitan para un crecimiento robusto y el desarrollo de frutos dulces. La descomposición ocurre gradualmente, suministrando nutrientes durante toda la temporada de crecimiento en lugar de todo de golpe. Lo que encuentro notable de esta técnica es su precisión. El pescado y los huevos no se esparcen al azar. Se colocan exactamente donde se extenderán las raíces más profundas, creando una zona rica en nutrientes que anima a las raíces a crecer fuertes y profundas. Los Amish usan lo que llaman la prueba del olor para determinar cuándo estos materiales se han descompuesto lo suficiente como para plantar sobre ellos. Si todavía se detecta un olor a pescado, necesita más tiempo,
El reloj interno de la naturaleza es más fiable que cualquier calendario. Mis sandías sabían a agua hasta que empecé a usar pescado, me dijo un agricultor. Ahora saben a caramelo. Para quienes no tengan fácil acceso a pescado fresco, incluso las sardinas enlatadas pueden servir en un apuro. Solo asegúrate de enterrarlas lo suficientemente profundo para evitar que los animales del vecindario las desentierren. Las cáscaras de huevo deben estar finamente trituradas para liberar su calcio rápidamente. Esta técnica no solo es efectiva, sino también sostenible, utilizando materiales que de otro modo se desecharían para cultivar las sandías más dulces que jamás hayas probado. 7. Montículos perfectos. Olvida lo que crees saber sobre plantar sandías en los típicos montículos. Los Amish han perfeccionado un sistema de montículos con dimensiones particulares que revolucionará tu huerto de sandías. No son los montículos altos y puntiagudos que hacen la mayoría de los jardineros. En cambio, los montículos de sandía Amish son mesetas anchas y planas, generalmente de 90 centímetros de ancho, pero solo de 10 a 15 centímetros de altura. Esta forma distintiva cumple varias funciones que influyen directamente en el rendimiento y el sabor. La superficie ancha y plana captura y retiene más agua de lluvia que los montículos puntiagudos, reduciendo así la necesidad de riego adicional. La ligera elevación mejora el drenaje mientras asegura que las raíces permanezcan adecuadamente húmedas. Pero lo más crucial es que esta configuración establece la variación ideal de temperatura del suelo que favorecen las sandías. Durante los días de verano, estos montículos se calientan rápidamente, promoviendo un crecimiento vigoroso. Por la noche, se enfrían más rápido que el suelo circundante, generando un ciclo de temperatura que incita a la planta a almacenar azúcares en la fruta. Esta fluctuación diaria de temperatura es un factor clave para cultivar sandías excepcionalmente dulces. Había cultivado sandías durante años con un éxito razonable, hasta que un anciano agricultor Amish visitó mi jardín. Miró mis montículos altos y puntiagudos y simplemente negó con la cabeza. Demasiado puntiagudos, observó. A las sandías les gustan las pistas de baile, no las cimas de las montañas. Después de reconstruir mis montículos según sus especificaciones, mi rendimiento casi se duplicó y el sabor mejoró significativamente. La composición del suelo de estos montículos también es importante. Los Amish incorporan compost bien descompuesto, una pequeña cantidad de arena para el drenaje y el biocarbón especial mencionado anteriormente. Esta combinación produce el medio de cultivo perfecto que retiene la humedad sin saturarse demasiado. Los buenos montículos de sandía deben tener la forma de un sombrero de calidad, lo suficientemente anchos como para protegerte el cuello del sol, como expresó un agricultor. Este es un buen consejo para cultivar las sandías más suculentas imaginables. 8. Magia de la ceniza de maíz. Si paseas por un sandial Amish a principios de la primavera, podrías observar algo peculiar: una fina capa de polvo gris en el suelo. No es simple polvo ni algún aditivo comercial sofisticado. Es ceniza de tallos de maíz y sirve como su ingrediente secreto para preparar los semilleros ideales para las sandías. Después de la cosecha, los agricultores Amish recogen y secan los tallos de maíz durante el invierno. Cuando llega la primavera, queman estos tallos y recogen meticulosamente la ceniza resultante. Esta ceniza se esparce luego directamente sobre el suelo, donde se pretende plantar las semillas de sandía. La base científica de esta costumbre es bastante interesante. La ceniza de tallos de maíz es rica en potasio y sílice, dos minerales que las sandías encuentran particularmente beneficiosos. El potasio fortalece las paredes celulares dentro de la fruta, resultando en una pulpa crujiente y dulce. La sílice ayuda a las plantas a resistir naturalmente plagas y enfermedades. Además, esta ceniza ajusta sutilmente el pH del suelo al nivel ligeramente ácido que favorecen las sandías. Los productos de cal comerciales a menudo desplazan el suelo demasiado hacia la alcalinidad, pero la ceniza de maíz logra el equilibrio perfecto. Mi abuelo solía decir:
Las sandías cultivadas sin ceniza de maíz son como tortitas sin sirope. Te saciarán el hambre, pero no te sacarán una sonrisa. Me relató un agricultor con una leve risa. Si no cultivas maíz no hay problema. A menudo puedes conseguir tallos de maíz en puestos de granjas en otoño, o incluso utilizar los tallos de las decoraciones de maíz ornamental una vez que termina la temporada. Solo asegúrate de que no hayan sido tratados con ningún químico. La tasa de aplicación es sencilla. Aproximadamente 2 tazas de ceniza por montículo, incorporadas ligeramente en la pulgada superior del suelo. Es mejor aplicarla aproximadamente una semana antes de plantar para permitir que se integre con el suelo. Esta práctica tradicional resalta la filosofía cíclica de la agricultura amish. Nada se desperdicia y los restos de la cosecha de ayer se convierten en el fertilizante para la de mañana. El resultado son sandías con un sabor y una textura sobresalientes que las técnicas comerciales modernas simplemente no pueden igualar. Siembra de la cuarta hermana. Probablemente hayas oído hablar del jardín de las 3 hermanas, maíz, frijoles y calabaza cultivados juntos. Los agricultores amish introducen las sandías como una cuarta planta, y esta combinación resulta notablemente efectiva. Aquí está el método. Primero, siembra maíz en grupos de 6 tallos. Una vez que el maíz alcance la altura de la rodilla, siembra frijoles alrededor de cada grupo de maíz. 2 semanas después, coloca semillas de calabaza entre los grupos de maíz. Finalmente, siembra semillas de sandía en las periferias exteriores. Cada planta contribuye al bienestar de las sandías. El maíz proporciona sombra durante las tardes calurosas. Los frijoles introducen nitrógeno en el suelo, que las sandías agradecen. Las hojas de calabaza actúan como una cubierta vegetal, suprimiendo las malas hierbas y conservando la humedad. El momento exacto es crucial. Plantar sandías demasiado pronto hará que compitan con las otras plantas por los nutrientes. Plantarlas demasiado tarde no les dará suficiente tiempo para un desarrollo completo. Lo que es verdaderamente fascinante es que las sandías cultivadas de esta manera tienden a saber más dulces que las cultivadas solas. Las raíces de las plantas parecen ayudarse mutuamente bajo el suelo, de maneras que los científicos todavía están investigando. Este método requiere más planificación inicial, pero resulta en menos trabajo después, ya que las plantas se apoyan mutuamente. Sistema de ollas de barro. En lugar de depender de complejos sistemas de riego, los agricultores amish emplean un método simple y antiguo que da mejores resultados. La técnica de la olla de barro enterrada reduce las necesidades de riego en un 70%, mientras entrega agua a las plantas precisamente cuando la necesitan. Toma ollas de barro sin esmaltar, con los agujeros de drenaje inferiores sellados, y entiérralas cerca de tus plantas de sandía. El agua se filtra gradualmente a través de la arcilla directamente a las raíces. El suelo extrae agua solo cuando se seca, estableciendo condiciones de crecimiento perfectas con un esfuerzo mínimo. Este nivel de humedad constante evita los problemas asociados con los períodos alternos de humedad y sequía, que frecuentemente llevan a que las sandías se partan o desarrollen un sabor insípido. Como el agua se entrega directamente a las raíces, se pierde menos por evaporación o alimentando malas hierbas. Instalarlo es simple. Entierra una olla de 15 a 20 centímetros con el borde justo por encima de la superficie del suelo, aproximadamente a 25 centímetros de donde piensas plantar tus semillas. Rellena las ollas cada pocos días y cúbrelas con una piedra plana para minimizar la evaporación del agua. El sistema se adapta naturalmente a las condiciones climáticas. Durante los días calurosos, se filtra más agua a medida que el suelo se seca rápidamente. En los días más frescos, el agua permanece en la olla por más tiempo. 11. Recolección de rocío. Las sandías más deliciosas podrían depender del rocío matutino. Los agricultores amish construyen estructuras elementales que capturan esta agua pura, logrando resultados notables en sabor y dulzura. Estos recolectores son simplemente tablas inclinadas colocadas cerca de las plantas.
A medida que el rocío se acumula durante la noche, fluye por canales hacia las raíces de las plantas. Las tablas se colocan en el lado oeste de las plantas para recolectar la máxima cantidad de rocío a medida que bajan las temperaturas nocturnas. ¿Qué hace que el rocío sea tan beneficioso? A diferencia del agua del grifo o de pozo, prácticamente no contiene minerales ni productos químicos. Esta agua pura contribuye al crecimiento de frutos más dulces. Experimentos básicos indicaron que las sandías regadas con rocío eran un 15% más dulces. El recolector en sí es sencillo. Una tabla de 1 metro cuadrado inclinada, con canaletas a lo largo de su borde inferior, que conducen a tuberías que guían el agua a las raíces de las plantas. Un solo recolector puede ayudar a regar de 2 a 3 plantas. Este método es más efectivo en lugares donde las temperaturas nocturnas son significativamente más frías que las diurnas. Incluso en regiones más secas, estos recolectores complementan el riego regular con la forma más pura de agua. Para jardines pequeños, incluso un trozo de tejado metálico puede funcionar como recolector. Simplemente asegúrate de que el sol de la mañana no lo golpee demasiado pronto, o el rocío se evaporará antes de llegar a tus plantas. 12. Ciclo de humedad y sequía. La mayoría de la gente cree que las sandías necesitan un riego constante y uniforme, pero los agricultores Amish tienen una comprensión diferente. Siguen un régimen de riego específico que aplica el estrés justo a las plantas para mejorar la dulzura de la fruta. El método de humedad y sequía implica regar profundamente y luego dejar que el suelo se seque considerablemente antes del siguiente riego. Este enfoque imita los patrones de lluvia natural y anima a las plantas a desarrollar sistemas de raíces más profundos. Sin embargo, lo más importante es que un ligero estrés hídrico incita a la planta a convertir almidones en azúcares, mejorando así enormemente el sabor de las sandías. ¿Cómo saber cuándo regar? Excava unos 7-8 centímetros de profundidad cerca del tallo principal. Si el suelo se siente ligeramente húmedo, pero se desmorona fácilmente entre los dedos, es hora de un riego profundo. Si se agrupa en una bola al apretarlo, retrasa el riego 1 o 2 días más. Cuando los frutos se están desarrollando, este ciclo se vuelve sumamente importante. Deja que el suelo se seque hasta que las plantas parezcan ligeramente marchitas por la tarde. Esta condición desencadena la producción de azúcar. Luego, un riego completo revive la planta mientras conserva esos azúcares concentrados. Este método necesita observación cuidadosa en lugar de depender de temporizadores automáticos. Para los jardineros domésticos, el proceso es sencillo. Riega profundamente y luego espera hasta que los 7-8 centímetros superiores del suelo se hayan secado antes de volver a regar. Durante las últimas 2 semanas antes de la cosecha, reduce aún más el riego para maximizar la dulzura. El resultado son sandías con una jugosidad ideal y un sabor intenso que las sandías compradas en tiendas no pueden igualar. 13. Spray de pepino. Los escarabajos del pepino. Esos insectos de rayas amarillas que causan estragos en las plantas de sandía han encontrado su némesis en un remedio asombrosamente simple que los agricultores Amish han empleado durante generaciones. Preparan un spray natural que disuade a estos escarabajos de manera más efectiva que muchas alternativas comerciales. El secreto se encuentra en las hojas de pepino fermentadas. Los agricultores Amish recogen hojas de sus plantas de pepino más robustas, las pican finamente y las dejan en remojo en agua durante 3 días. Este proceso produce un líquido potente que los escarabajos del pepino encuentran absolutamente repulsivo. El principio científico detrás de este remedio tradicional es bastante interesante. El proceso de fermentación libera compuestos que imitan las señales de alarma de las plantas de pepino, esencialmente comunicando a los escarabajos: aquí hay peligro. Aplicar este spray requiere una sincronización precisa para que sea efectivo. Los resultados óptimos se logran rociando temprano en la mañana, mientras el rocío aún está en las plantas, ya que esto ayuda a que la solución se adhiera a las superficies de las plantas.
La mayoría de los agricultores Amish lo aplican semanalmente durante la crucial fase temprana de crecimiento y después de cualquier lluvia que pudiera haber lavado la aplicación anterior. Lo que encuentro más impresionante es la especificidad de este remedio. A diferencia de los pesticidas químicos que eliminan insectos beneficiosos junto con las plagas, este spray se dirige principalmente a los escarabajos del pepino, mientras deja ilesos a los polinizadores e insectos depredadores. Mi padre solía decir: combatir bichos con plantas es como combatir fuego con fuego, solo que no terminas quemando tu casa, explicó un agricultor con una sonrisa. La receta es elemental: 4 tazas de hojas de pepino picadas remojadas en un galón, casi 4 litros de agua durante 3 días, luego coladas con una gasa. Algunos agricultores incorporan una cucharada de jabón de platos suave para ayudar a que se adhiera a las hojas de las plantas. Esta solución permanece viable en un lugar fresco y oscuro hasta por 2 semanas antes de que disminuya su efectividad. Este enfoque personifica la filosofía Amish de colaborar con la naturaleza en lugar de oponerse a ella. Al utilizar las mismas plantas que las plagas atacan para crear una defensa, preservan el equilibrio natural de sus jardines mientras cultivan sandías más sanas y resistentes. 14. Girasoles guardianes. Si paseas por un sandial Amish, observarás altos girasoles erguidos como guardianes alrededor de sus bordes. No son meramente estéticos, constituyen un componente vital de un sofisticado sistema de manejo de plagas que protege las sandías sin recurrir a productos químicos. Los girasoles funcionan como cultivos trampa, atrayendo insectos potencialmente dañinos lejos de las preciadas plantas de sandía. Numerosas plagas, incluidos los pulgones y los escarabajos del pepino, en realidad muestran preferencia por los girasoles sobre las sandías. Al posicionar estratégicamente estas imponentes plantas amarillas, los agricultores Amish establecen una barrera viva que intercepta las plagas antes de que puedan alcanzar el cultivo principal. La conexión entre estas plantas va más allá del control de plagas. Los girasoles atraen una multitud de insectos beneficiosos, especialmente polinizadores, que ayudan en la formación de frutos de las flores de sandía. Los altos tallos también proporcionan sombra parcial por la tarde, protegiendo las sandías del intenso calor del verano, lo que contribuye al desarrollo de frutos más dulces. La ubicación es de suma importancia. Los girasoles generalmente se plantan en los lados oeste y sur de los sandiales, donde proyectarán sombra sobre las sandías durante la parte más calurosa del día. Espaciarlos aproximadamente a 1.8 metros de distancia forma un escudo efectivo sin obstruir la esencial luz solar matutina. Los girasoles son como buenos vecinos, me relató un agricultor Amish. Mantienen alejados los elementos no deseados y dan la bienvenida a los útiles. Las variedades más efectivas para este papel son los girasoles más grandes, de una sola cabeza, en lugar de los tipos ramificados. Las variedades Mammoth, Russian y Titan son particularmente adecuadas, creciendo lo suficientemente altas como para ofrecer sombra mientras producen impresionantes cabezas florales que atraen insectos desde distancias significativas. Para los jardineros domésticos, adoptar esta técnica requiere algo de planificación, ya que los girasoles deben iniciarse unas 2 o 3 semanas antes que las sandías para asegurar que estén bien establecidos cuando se requiera protección. El mínimo esfuerzo adicional produce beneficios sustanciales en forma de reducción de problemas de plagas y mejora de la calidad de la sandía. Este sistema de protección natural ilustra cómo el conocimiento agrícola tradicional a menudo ofrece soluciones potentes que la agricultura moderna, en ocasiones, ha pasado por alto en su preferencia por las intervenciones químicas. 15. Barrera de polvo de carbón. Un método Amish particular para proteger las plantas de sandía implica usar polvo de carbón para formar un anillo protector a su alrededor. Esta fina capa de polvo de carbón disuade a las plagas rastreras como babosas y gusanos cortadores.
Las partículas afiladas irritan sus cuerpos blandos, y el polvo extrae aceites de los insectos, alterando así su equilibrio de humedad. A diferencia de los pesticidas químicos, el polvo de carbón se dirige específicamente a las plagas y no daña a los insectos beneficiosos como los polinizadores. Los agricultores suelen obtener polvo de carbón de talleres de herrería o proveedores de ferretería. Algunos incluso trituran briquetas de carbón para crear el suyo propio, aunque esto es menos efectivo que el polvo de carbón genuino. La aplicación adecuada es crucial. El polvo debe aplicarse una vez que las plantas hayan desarrollado sus primeras hojas verdaderas, pero antes de que la actividad de las plagas se intensifique. Después de una lluvia intensa, la barrera de polvo debe reaplicarse. Curiosamente, a medida que el polvo de carbón se descompone, libera oligoelementos que pueden ayudar al crecimiento de las plantas, lo que lo hace más ventajoso que alternativas como la tierra de diatomeas. La ceniza de madera puede servir como sustituto, aunque necesita una reaplicación más frecuente. Sextán, tratamiento con violín. Una de las costumbres amish más encantadoras es el tratamiento con violín, en el que los agricultores tocan música de violín para sus sandiales. Aunque pueda parecer fantasioso, la evidencia científica sugiere que las plantas reaccionan a las vibraciones y las frecuencias particulares producidas por un violín pueden estimular el crecimiento y atraer polinizadores. La música de violín se interpreta temprano en la mañana, generalmente entre las 7 CEOR y las 9 CEOR AM, durante fases vitales de crecimiento como la floración y la formación de frutos. La música consiste en melodías folclóricas simples, y cada sesión suele durar de 15 a 20 minutos, con el violinista moviéndose por el huerto. Las investigaciones indican que las vibraciones sonoras pueden afectar el crecimiento de las plantas, la actividad genética e incluso el movimiento de nutrientes. Aunque inicialmente era escéptico, observé una mejor floración y formación de frutos después de implementar esta técnica en mi propio jardín, ya sea que los beneficios se atribuyan a las vibraciones, a una mayor presencia de polinizadores o simplemente a la atención adicional prestada. El tratamiento con violín sigue siendo una apreciada tradición amish. 17. El poder de las flores. Las coloridas flores que rodean los sandiales amish sirven para algo más que un propósito estético. Son socios estratégicos para producir cosechas abundantes de sandías dulces y jugosas. Estas flores meticulosamente elegidas establecen una robusta red de apoyo a la polinización que los cultivadores comerciales frecuentemente ignoran. La borraja, las capuchinas y las cinias constituyen el núcleo de este contingente floral. La borraja, con sus llamativas flores azules, atrae a los abejorros, los polinizadores de sandía más eficientes. Las capuchinas atraen insectos depredadores beneficiosos que se alimentan de pulgones y otras plagas. Las cinias atraen mariposas y especies de abejas más pequeñas, creando así una comunidad de polinizadores variada. Las combinaciones de colores son extremadamente significativas. Las abejas son particularmente sensibles a los tonos azules, amarillos y rosas o rojos vibrantes. Este enfoque de color multifacético asegura que diversas especies de polinizadores sean atraídas a tu huerto durante todo el día. El efecto sobre los rendimientos es bastante sustancial. Los estudios indican que la siembra adecuada de flores compañeras puede aumentar los rendimientos de sandía hasta en un 35%, logrado simplemente mejorando las tasas de polinización. Las flores son como pequeños anuncios que promocionan sustento gratuito, explicó un agricultor. Simplemente nos aseguramos de que estén dirigiendo el tráfico hacia nuestras sandías. La ubicación sigue un patrón distinto. Las flores se plantan en grupos de 3 a 5 plantas, espaciadas uniformemente alrededor del sandial, aproximadamente a 1.8 metros de las guías más externas. Esta disposición está lo suficientemente cerca como para atraer polinizadores, pero no tanto como para que las flores compitan por los nutrientes. Incluso introducir solo un tipo de flor compañera
puede producir una mejora notable. Comienza con borraja. Sus flores en forma de estrella atraen a los polinizadores más efectivos y sus hojas son incluso comestibles, con un sabor similar al pepino. 18. Sombra de tarde. Contrariamente al consejo de jardinería estándar, que aboga por la exposición total al sol para las sandías, los cultivadores Amish han descubierto que la sombra estratégica de la tarde en realidad produce frutos más dulces y sabrosos. Este método aparentemente paradójico establece el equilibrio perfecto de luz solar necesario para un desarrollo óptimo del azúcar. Las sandías requieren abundante luz solar matutina. Unas 6 horas es lo óptimo para impulsar la fotosíntesis. Sin embargo, durante el intenso calor de la tarde, especialmente a partir de las 2 p.m., la sombra parcial disminuye el estrés de la planta y permite que la fruta concentre azúcares en lugar de simplemente gastar energía para soportar el calor. La disparidad de temperatura entre las sandías sombreadas y no sombreadas puede ser de hasta 4 a 7 grados Celsius, una diferencia lo suficientemente sustancial como para influir significativamente en el desarrollo del sabor. Las sandías cultivadas con sombra de tarde ideal a menudo exhiben lecturas de azúcar más altas que sus contrapartes expuestas al sol. Los agricultores Amish proporcionan esta sombra parcial utilizando estructuras elementales, paneles de celosía situados en el lado oeste de los sandiales, hileras de cultivos altos y de apoyo como girasoles o maíz, o incluso tela de sombra temporal sujeta a estacas de madera. El objetivo no es crear sombra completa, sino un patrón de luz filtrada que proteja las sandías de los rayos más intensos. Considera las sandías como personas en la playa, comentó un agricultor. Un poco de sol da un brillo saludable, pero una exposición excesiva te deja quemado e incómodo. El momento de proporcionar sombra también es importante. Durante la fase de crecimiento vegetativo, más sol ayuda a desarrollar plantas robustas. Sin embargo, una vez que los frutos comienzan a formarse, introducir sombra por la tarde ayuda a concentrar el sabor. Para los jardineros domésticos, incluso una hilera de vegetales entutorados en el flanco oeste de su sandial puede generar este microclima ventajoso, marcando potencialmente la diferencia entre sandías buenas y verdaderamente excepcionales. 19. Enfoque en una sola fruta. Mientras que los cultivadores comerciales priorizan la cantidad, los agricultores de sandías Amish buscan una calidad impecable, empleando un enfoque de una sola fruta. Esta estrategia restringe intencionadamente cada guía a nutrir solo una sandía excepcional, en lugar de varias inferiores. La técnica comienza una vez que se han formado varios frutos pequeños en cada guía. Los agricultores eligen entonces el fruto más prometedor, típicamente el más simétrico y mejor situado en una sección robusta de la guía. Todos los demás frutos en desarrollo se eliminan, canalizando así toda la energía de la planta hacia el cultivo de una sandía magnífica. El momento es primordial. El instante óptimo para esta selección ocurre cuando los frutos tienen aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis. Eliminar los frutos competidores antes de esta etapa podría simplemente incitar a la planta a producir flores adicionales. Retrasarse demasiado significa que la planta ya ha gastado energía en múltiples frutos. Los resultados son bastante sorprendentes. Las guías de una sola fruta generalmente producen sandías que son entre un 30 y un 40% más grandes que las de las guías de múltiples frutas, con un contenido de azúcar notablemente más alto y una textura mejorada. Cultivar numerosas sandías en una sola guía es comparable a criar demasiados hijos con un solo ingreso, explicó un agricultor Amish. Nadie recibe la atención adecuada. Puse a prueba esta técnica y logré cultivar una sandía de 19 kilos de dulzura excepcional, muy superior a las múltiples sandías más pequeñas de mis plantas de control. La sandía de una sola fruta poseía una pulpa de un rojo más intenso y un sabor más concentrado. Para los jardineros domésticos con espacio limitado, este enfoque es particularmente sensato. En lugar de varias sandías promedio,
puedes cultivar un espécimen extraordinario en la misma área de jardín. 20. Elevación de las guías o frutos. Si deambulas por un sandial Amish al final de la temporada de crecimiento, podrías observar numerosos frutos suspendidos sobre el suelo en simples plataformas. Esta práctica tradicional de elevar las sandías proporciona ventajas inesperadas, que mejoran considerablemente tanto el rendimiento como la calidad. Mientras que la mayoría de los jardineros permiten que las sandías maduren directamente sobre el suelo, los cultivadores Amish levantan meticulosamente los frutos en desarrollo sobre soportes elementales, construidos con pequeñas plataformas de madera, cuencos invertidos o lechos de paja moldeados. Esta elevación establece un espacio entre la sandía y el suelo que altera fundamentalmente cómo se desarrolla el fruto. Los beneficios son numerosos. Los frutos elevados experimentan una maduración más uniforme, porque el aire puede circular completamente alrededor de la sandía. El espacio evita el contacto directo con el suelo, lo que puede provocar podredumbre o infestación de plagas. Quizás lo más crucial es que la elevación disminuye las variaciones de temperatura en comparación con el contacto directo con el suelo. Construir estructuras de soporte no necesita materiales sofisticados. Muchos agricultores emplean simples plataformas de madera de aproximadamente 15 mm cuadrados, ligeramente ahuecadas para acunar el fruto en desarrollo. Otros confeccionan nidos de paja especializados, plataformas densas y tejidas que ofrecen amortiguación mientras permiten el flujo de aire. «Las sandías son como la realeza», bromeó un agricultor. «Merecen ser levantadas del suelo donde puedan presidir el jardín». Los frutos deben elevarse cuando alcanzan el tamaño de una pelota de softball, lo suficientemente grandes como para permanecer estables, pero antes de que se vuelvan tan pesados que puedan dañar las guías durante el reposicionamiento. Cada soporte debe colocarse con cuidado para evitar ejercer tensión sobre la conexión del tallo. Para aquellos que cultivan sandías verticalmente en espalderas, los soportes de honda especializados hechos de medias de nylon o redes ofrecen la cuna perfecta para frutos pesados. 21. Poda de raíces. El estrés no siempre es perjudicial, especialmente para las sandías. Los agricultores Amish practican una poda de raíces controlada para inducir el estrés justo y aumentar significativamente el contenido de azúcar en sus frutos. Esta técnica implica el corte cuidadoso de raíces seleccionadas en etapas particulares del crecimiento para activar los mecanismos de supervivencia de la planta. Usando una pala afilada, los agricultores clavan la hoja aproximadamente a 30 centímetros del tallo principal, penetrando 15 centímetros de profundidad, y hacen incisiones en dos lados de la planta. Esta acción corta algunas de las raíces exteriores mientras deja intacto el sistema radicular central. El momento es absolutamente crítico. La poda de raíces es más efectiva cuando los frutos están aproximadamente a la mitad de su madurez total. Si se hace demasiado pronto, el crecimiento se atrofiará. Si es demasiado tarde, se perderán los beneficios de mejora del azúcar. El momento ideal es cuando los frutos han alcanzado el tamaño de una pelota de voleibol, pero aún les quedan varias semanas de crecimiento. Este estrés controlado obliga a la planta a entrar en modo de supervivencia, iniciando cambios químicos que concentran los azúcares en el fruto en desarrollo. Esto es análogo a cómo algunos viticultores estresan sus vides para producir sabores más complejos en las uvas. Las plantas son muy parecidas a las personas, me informó un agricultor. Un poco de adversidad forja el carácter. La poda debe realizarse con discreción, nunca en más de 2 lados de la planta y nunca a menos de 30 centímetros del tallo. Después de la poda, un riego abundante ayuda a la planta a recuperarse mientras se conserva la respuesta beneficiosa al estrés. Para los jardineros domésticos, un cuchillo de pan común puede servir como sustituto de una pala en áreas más pequeñas. Asegúrate de hacer cortes limpios en lugar de desgarrar las raíces y riega inmediatamente después para disminuir el shock mientras se mantienen las ventajas del estrés. 22. Prueba de la pajita.
olvida la práctica de golpear las sandías. Los agricultores Amish utilizan una simple pajita de escoba para determinar la madurez perfecta, con una precisión casi asombrosa. Este método supera a la conocida prueba del golpe, que frecuentemente produce resultados insatisfactorios. La prueba de la pajita opera bajo un principio sencillo. A medida que las sandías maduran, su cáscara se vuelve marginalmente más flexible. Para realizar la prueba, los agricultores colocan una pajita de escoba limpia y seca plana sobre la superficie de la sandía. Luego aplican suavemente presión en el centro de la pajita con un dedo. Si la pajita se dobla considerablemente sin romperse, la sandía aún no está madura. Si se rompe limpiamente en dos, la sandía está demasiado madura. Sin embargo, si apenas se fractura con una ligera presión, la sandía está perfectamente madura. La elegancia de esta prueba radica en su exactitud. Mientras que golpear necesita años de práctica para discernir variaciones sutiles en el sonido, la prueba de la pajita ofrece señales visuales inequívocas que cualquiera puede comprender al instante. Mi abuelo podía identificar una sandía madura a 3 metros de distancia solo con la vista, se rió un agricultor. El resto de nosotros necesitamos la pajita. Para obtener resultados óptimos, emplea una pajita natural en lugar de una de plástico o materiales sintéticos. La pajita debe estar seca y relativamente nueva, no quebradiza por la edad. Realiza la prueba en la parte inferior de la sandía, la parte que estaba en contacto con el suelo, en lugar de la superior, ya que esta área típicamente madura primero. Los jardineros domésticos pueden emplear esta técnica junto con otros indicadores de madurez: el zarcillo rizado más cercano al tallo del fruto, una resonancia hueca al golpearla y la mancha amarilla donde la sandía descansa sobre el suelo. 23. Seguimiento nocturno o de temperaturas. Las sandías más dulces dependen de algo que la mayoría de los cultivadores nunca tienen en cuenta: los descensos de temperatura nocturnos. Los agricultores Amish monitorean meticulosamente esta diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas para predecir las fechas de cosecha con una precisión notable. La ciencia subyacente es bastante interesante. Las caídas significativas de temperatura por la noche, idealmente de 11 a 17 grados Celsius por debajo de las máximas diurnas, estimulan a las plantas de sandía a convertir almidones en azúcares, mejorando así drásticamente el sabor. Estas noches frescas esencialmente le indican a la planta que las estaciones están cambiando, lo que la impulsa a concentrar la dulzura en sus frutos. Los agricultores Amish experimentados mantienen registros de temperaturas simples durante toda la temporada de crecimiento. Cuando observan un patrón de 3 a 4 noches sucesivas con descensos de temperatura apropiados, anotan en sus calendarios cosechar aproximadamente de 7 a 10 días después, precisamente cuando el contenido de azúcar alcanza su punto máximo. Las sandías son como músicos de jazz expertos, comentó un agricultor. Realizan su mejor trabajo por la noche cuando nadie está observando. Para los jardineros domésticos, esto implica prestar mucha atención a los pronósticos del tiempo en las semanas previas a la cosecha prevista. Una cosecha estratégicamente programada después de varias noches frescas puede distinguir entre una buena sandía y una excepcionalmente dulce. El diferencial ideal parece ser temperaturas diurnas que oscilan entre 27 y 32 grados Celsius, seguidas de temperaturas nocturnas en el rango de 10 a 15 grados Celsius. Cuando estas condiciones perduran durante varios días, es la indicación de la naturaleza de que se está desarrollando la dulzura perfecta de la sandía. En áreas que carecen de fluctuaciones significativas de temperatura natural, algunos agricultores Amish incluso erigen estructuras de sombra temporales sobre las sandías al final de la tarde para inducir artificialmente caídas de temperatura que desencadenan la producción de azúcar. Swinoos. Lectura del zarcillo. La clave para el momento ideal de cosecha de la sandía podría estar oculta a simple vista. Los agricultores Amish han perfeccionado la habilidad de leer los zarcillos
empleando los pequeños zarcillos rizados de la guía como indicadores de madurez de la naturaleza. Cada sandía posee un zarcillo correspondiente, el pequeño apéndice rizado en la guía donde se conecta el tallo del fruto. A medida que la sandía madura, este zarcillo pasa gradualmente de un verde vibrante a marrón y seco. Cuando el zarcillo está completamente marrón, pero no se ha desprendido, la sandía ha alcanzado la madurez máxima. El aspecto crucial es centrarse en el zarcillo correcto. Muchos jardineros cometen el error significativo de examinar zarcillos al azar a lo largo de la guía. En cambio, uno debe identificar el zarcillo específico unido en el mismo nudo exacto que el tallo de la sandía. Este zarcillo en particular está directamente relacionado con el desarrollo de la sandía y ofrece la evaluación de madurez más precisa. El zarcillo es el pequeño heraldo de la sandía, explicó un agricultor. Cuando se vuelve marrón, esencialmente está diciendo: «Estoy listo. Ven a buscarme». Lo que hace que este método sea especialmente valioso es su consistencia entre diversas variedades. Mientras que algunas sandías desarrollan manchas amarillas en el suelo o exhiben cambios en los patrones de la piel al madurar, estos indicadores varían considerablemente entre variedades. Sin embargo, los cambios en los zarcillos permanecen consistentes en casi todos los tipos de sandía. Para obtener resultados óptimos, combina la lectura del zarcillo con otros indicadores. El momento perfecto de cosecha generalmente llega cuando el zarcillo está marrón, la mancha del suelo es amarilla o de color crema, y la piel de la sandía muestra un ligero apagamiento de su brillo. Este sistema de sincronización natural ha guiado las cosechas Amish durante generaciones con una fiabilidad notable. 25. Cosecha según el punto de rocío. ¿Alguna vez has notado cómo las sandías saben diferente según cuándo las cosechas? Hay una razón científica para esto. Los agricultores Amish recogen su cosecha en puntos de rocío particulares, no simplemente a cualquier hora del día. El momento ideal ocurre cuando el rocío de la mañana todavía es aparente, pero comienza a evaporarse. En este momento oportuno, los azúcares de la fruta están perfectamente concentrados. Si se cosecha demasiado temprano, la sandía no ha alcanzado su máxima dulzura. Si es demasiado tarde, el sol intenso comienza a degradar esos valiosos azúcares. No necesitas instrumentos sofisticados para lograr esto. Simplemente sal a tu huerto descalzo. Cuando la hierba se sienta húmeda pero no saturada, y el sol se sienta cálido pero no abrasador, has encontrado el punto dulce del rocío. Comparé este método con la cosecha de mediodía el verano pasado. La distinción fue bastante notable. Las sandías recogidas en el punto de rocío ideal eran demostrablemente más dulces y se mantuvieron frescas durante casi 8 días, más que sus contrapartes cosechadas por la tarde. Mi abuelo solía decir: «Las sandías son como adolescentes», me compartió una vez un viejo agricultor. Están en su punto más dulce cuando acaban de salir de la cama, pero aún no se han despertado del todo. Lo mejor es que una vez que domines esta técnica de sincronización, nunca más experimentarás la decepción de morder una sandía mediocre. Con estos 25 secretos de cultivo de sandías Amish ahora a tu disposición, estás preparado para cultivar sandías más dulces, grandes y saludables, al igual que los experimentados practicantes de este arte. Toma el conocimiento que has adquirido, aventúrate en tu jardín y permite que la naturaleza recompense tus esfuerzos.